de ayer, cómo fue que se hundió esta reforma, qué pasó también con proyectos como la legalización del cannabis medicinal en adultos y recreativo también. Adelante, presidente de la Cámara de Representantes de nuestro país, David Racero, le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de noticias. ¿Cómo se encuentra un día después de que ya empezaron las vacaciones legislativas? Hola Estefanía, muy buenas tardes. En primer lugar, un cordial saludo a ti, gracias por la invitación, a toda la audiencia latinoamericana que nos ve. No, aún no estamos en vacaciones, el viernes tenemos todavía sesión. Extraordinario. Tenemos un pequeño receso extraordinario, un pequeño receso de 3 semanas y volvemos otra vez el 20 de julio. Pero bueno, sí, muy extenuante la jornada de ayer. Hemos venido las últimas 2 semanas muy intensivas en discusión, en diálogo. Y bueno, cerramos con esta jornada tan traumática y hay que verlo de la manera más profunda posible, porque la reforma laboral a la que hacías mención en tu introducción era la reforma tal vez más revolucionaria de este gobierno. Y lo coloco así en términos mayúsculos, porque esta reforma era tal vez implicaba o llevaba más bien a una política de transformación mucho más profunda que la de salud o la pensional, que sí se pudo aprobar en sus comisiones en séptima, Senado y en Cámara. Y eso nos permite generar una reflexión de fondo, porque todo el acuerdo con los congresistas, con los partidos que no hacen parte del partido principal del presidente, que es el pacto histórico, tenemos que llegar a revisar la política de coalición que hemos construido, porque al parecer, y eso simplemente lo planteo como hipótesis, y eso es el balance, cuando este gobierno ha hecho una promesa de cambio real, no un cambio cosmético, no un cambiecito de cositas pequeñas o llamar cambio a cosas que nada cambien, cuando queremos apretar un poco más, que es lo que sentimos, que es lo que está demandando la gente, hay un sector de la clase política que no nos quiere acompañar. Entonces, esto da para mucho análisis. Por supuesto, estamos a un día simplemente, el pacto histórico se va a reunir para hacer el análisis respectivo como bancada y nos reuniremos también posiblemente con el presidente de la República, porque, insisto, es lamentable el hundimiento de la reforma laboral. No era cualquier reforma, era la reforma más transformadora, donde por supuesto teníamos mucha expectativa y hubo una gran resistencia de cierta clase política y económica de este país, a la cual hemos invitado al diálogo y han decidido no acompañar. Así que tenemos que reestructurar realmente toda la política de acuerdos, de alianzas, de cara a cumplir lo que le dijimos al pueblo colombiano, y era hacer grandes transformaciones. Venimos aquí a hacer grandes cambios y no nos vamos a prestar para aprobar reformas que digan la palabra cambio, pero para que nada cambie. Señor Racero, hay una pregunta que quiero hacerle. Aquí de fondo tenemos el trino del presidente de la República que calificó este hundimiento como muy grave. En este momento estamos transmitiendo para todos los rincones de Latinoamérica. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hundió la reforma? ¿Cómo así que no hubo quórum en el Congreso? Esa fue la estrategia que utilizaron las bancadas que aquí llamamos en Colombia más tradicionales, algunas que se dice de centro, otras de centro derecha, con la que veníamos haciendo acuerdos, insisto, sobre lo fundamental. Esa ha sido la política del presidente Petro y de nosotros, porque somos unos convencidos que las grandes transformaciones solo son posibles cuando surgen de grandes consensos. Nosotros no vinimos a hacer aquí unas reformas para estos próximos 4 años que dura nuestro gobierno, sino para las próximas generaciones. Son reformas de gran alcance y eso solamente se hace no imponiendo, sino concertando. Pero eso sí, la concertación debe plantearse sobre una agenda real de cambio. Y la estrategia que utilizaron ellos fueron dilatar y dilatar las discusiones. El quórum no solamente fue ayer, sino se presentó durante 4 o 5 sesiones en la Comisión Séptima. Fue su estrategia, plan tortuga que llamamos, dilatar, ausentarse la discusión. Y eso también es un mal mensaje. Yo lo comentaba en días anteriores. Invitamos a hacer la discusión, apruébese o no, y que cada congresista o cada partido le explique al país por qué no. ¿Por qué los congresistas no quieren aprobar que se dignifique la labor de los trabajadores? ¿Por qué los congresistas no quieren aprobar, esos congresistas de esos partidos no quieren aprobar que se recupere por lo menos 1 hora de las que le quitaron en trabajo nocturno? ¿Por qué los congresistas no quieren recuperar el buen pago de las horas extra? ¿Por qué los congresistas no quieren recuperar la estabilidad laboral?
porque estamos ahorita en este momento con contratos basura que duran 3, 4, 5 meses en detrimento del trabajador. ¿Por qué los congresistas no quieren recuperar o ampliar los derechos de los trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué no quieren garantizar, por ejemplo, los ingresos a las mujeres gestantes? Esa es la pregunta que se le tiene que hacer a ellos, y en vez de dar el debate, prefieren no asistir, y ese silencio y esa falta de quórum lleva al hundimiento de la reforma laboral. Por último, quiero preguntarle qué viene para el Congreso de la República en este próximo periodo legislativo. Estas 3 semanas que tenemos de receso, no hay trabajo legislativo, aprobación de leyes ni debates de control político. Nos queda la gran tarea de reestructurar la coalición. El presidente Petro lo ha dicho. Queremos contar con los congresistas que realmente tengan un proyecto de cambio en la cabeza. Por supuesto, con matices. Mira, ningún proyecto que ha radicado el gobierno del Congreso ha salido tal como ingresó, y es legítimo y es normal y es lo oportuno, porque el Congreso es el escenario para nutrir, para debatir, para consolidar una gran apuesta colectiva de país. Pero otra cosa es que hayan congresistas que frenen la apuesta de cambio, que no lo digan de manera abierta, que de pronto estén buscando otros intereses. Y creo que aquí nos toca la gran tarea de reconstruir esa coalición de frente al país. Volveremos el 20 de julio a retomar las sesiones, hay cambios de mesas directivas y bueno, seguramente plantaremos otros retos, pero eso sí le digo al pueblo colombiano y a Latinoamérica, que está expectante de lo que pasa en Colombia. Y es que vamos a recuperar, la reforma laboral se va a volver a tramitar y vamos a insistir en avanzar en la reforma de salud, reforma pensional, que son las grandes reformas. Pero y termino. Sí. Esto hay que ver como un cierre no satisfactorio de año legislativo, pero el balance general es muy positivo. Aprobamos reforma tributaria, la reforma tributaria más progresiva de la historia en el país, que termina gravando impuestos a las grandes petroleras y a los bancos y no toca un peso el bolsillo de los colombianos, del colombiano común y corriente. Nunca había pasado en Colombia, siempre las reformas tributarias terminaban castigando a la clase media de los sectores populares. Claro. Acá Sí. Le metimos justamente impuestos a las grandes empresas. Hicimos un plan nacional de desarrollo que es la ruta estratégica de transformación en cuanto a la apuesta de desarrollo en los territorios. Es decir, el balance es muy positivo, Sí. y el próximo semestre volveremos a retomar la agenda de las reformas sociales. Señor presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, discúlpeme que tengamos que interrumpir esta importante entrevista con usted. Estamos en vivo también con una conferencia de prensa acerca de las últimas noticias del submarino que está perdido en las costas de los Estados Unidos. Le agradezco muchísimo su tiempo y le mandamos un abrazo, feliz almuerzo, y en otra oportunidad esperamos tenerlo nuevamente en estas pantallas. Feliz tarde, muchas gracias.